La Ilíada es una epopeya antigua que se estima que fue escrita en el siglo 8 a.C., cuya autoría es atribuida al poeta griego Homero. Es una de las obras más destacadas de la literatura épica griega, consta de 24 cantos y narra los acontecimientos ocurridos durante los 51 días del 10º y último año de la guerra de Troya. Así que en este video voy a hacerte un resumen y análisis de esta epopeya que fue bastante popular durante la antigua Grecia, así que ahora comenzamos. Tras 9 años de guerra entre los aqueos y los troyanos habían conseguido repeler todos los ataques griegos debido a lo poderosas de sus murallas. Todos los ataques de los aqueos sobre Troya habían fracasado. En el campamento de los aqueos, un sacerdote troyano llamado Crises exigió una reunión con el líder de los aqueos, Agamenón, para pedir la liberación de su hija Criseida, que se encontraba siendo sirvienta de Agamenón. Sin embargo, debido a que era la sirvienta favorita de Agamenón, este rechaza la petición de Crises y le ordena que se retire del campamento y lo amenaza con el cautiverio completo de su hija en Micenas una vez que finalice la guerra. Crises, completamente decepcionado, se retira del campamento, pero no se queda de brazos cruzados. Se posa frente al mar y le hace una oración al dios Apolo, pidiéndole que comience a atacar a los aqueos por no ceder la liberación de su hija. Apolo, cediendo la petición del sacerdote, desata una peste que cae sobre el campamento de los aqueos. La peste se había desatado en el campamento, miles de griegos comienzan a morir. Los propios aqueos no entendían la razón de tan duro castigo por los dioses, por lo que tras 9 días de peste, Aquiles entra en el campamento de Agamenón, donde se encuentran reunidos todos los reyes griegos. Viene acompañado de Calcante, un sacerdote que leía los designios de los dioses y aconsejó a Agamenón en el pasado. Asegura que la enfermedad no cesará a menos que Agamenón entregue su sirvienta preferida a su querido padre. Al principio Agamenón se enoja con Calcante, puesto que ya se había enamorado de Criseida y tenía preparado un futuro con ella en su palacio en Micenas, una vez finalizada la guerra. Pero al final cede la liberación de Criseida a cambio de otra sirvienta, Briseida, la sirvienta favorita de Aquiles. Esto provoca una enorme discusión entre el rey de Micenas y el líder de los Mirmidones, pero al final Agamenón termina ganando, puesto a que libera a Criseida y rapta a Briseida, provocando el completo enfado de Aquiles, y de no ser por la intervención de la diosa Atenea, Aquiles habría asesinado a Agamenón. Completamente furioso con los líderes griegos, decide retirarse del campamento y se marcha a las orillas del mar, donde le pide a su madre Tetis que convenza a Zeus para que ayude a los troyanos, con el propósito de que Agamenón entienda el enorme error que ha cometido. Cumpliendo con el deseo de su hijo, Tetis sube al Olimpo y convence a Zeus, ya que éste le debía un favor a ella cuando lo ayudó ante la rebelión de sus hermanos en el pasado. Mientras tanto, Odiseo y sus hombres se embarcan con Criseida y se la devuelven al sumo sacerdote Crises. En la ciudad de Troya, Héctor entra en la habitación de Helena, donde ésta reconoce que todo esto ha sido culpa suya y considera regresar a Esparta para vivir con Menelao. Sin embargo, son interrumpidos por un espía que le informa a Héctor de que los griegos ya no poseen a su mejor guerrero, por lo que Héctor decide aprovechar esta oportunidad para hacer retroceder a los griegos en el mar, cambiando así el rumbo de la guerra. En el monte Olimpo, Zeus, para cumplir lo que le había solicitado Tetis, este le envió un enfadoso sueño a Agamenón, donde le aconseja que levante el campamento y que comience a preparar su ejército para atacar a los troyanos. Sin darse cuenta de que ha caído en la trampa del rey del Olimpo, Agamenón hace lo ordenado por Zeus. Ante esta decisión, las tropas griegas comienzan a criticar al rey de Micenas, puesto que no contaban con el guerrero más poderoso de su ejército. Odiseo intenta repeler las críticas y convence a los hombres de que realicen el ataque a Troya. Las tropas de diversas ciudades griegas comienzan a prepararse para su ataque. Se enumera un enorme catálogo de naves, y del lado de los troyanos, un enorme ejército los espera. Los troyanos, liderados por Héctor y Paris, se preparan para atacar al ejército griego. Por el otro lado, se encuentra el ejército griego, liderado por Agamenón. Los dos ejércitos se enfrentan, ambos convencidos de la victoria. Mientras tanto, los dioses desde el Olimpo observan detenidamente cómo las espadas griegas atraviesan a sus enemigos y cómo los troyanos se defienden con valentía ante los ataques griegos. En medio de la brutal batalla, Paris se encuentra con Menelao y lo reta a un combate singular, enfrentándose cara a cara con su mayor rival. El rey espartano, teniendo más experiencia en el combate, termina teniendo la ventaja sobre Paris. Helena observa el combate desde las murallas de la ciudad, ya que ella es vista como recompensa para quien gane la batalla. En medio de la batalla, una enorme neblina aparece y cubre tanto el ejército griego
como el ejército troyano. Menelao se encuentra a punto de matar a Paris, pero la neblina hace desaparecer al guerrero troyano, lo que provoca la confusión del rey de Esparta. Resulta que la diosa Afrodita había descendido desde el Olimpo para salvarle la vida a Paris. Ante el acto de Afrodita, los dioses se reúnen en asamblea y discuten sobre el progreso de la guerra. Atenea y Hera insisten en que Troya debe ser destruida, mientras que Afrodita y Apolo no están de acuerdo. El soberano del Olimpo le permite a Atenea que se infiltre entre los troyanos para sembrar la discordia. Atenea se mete en la cabeza de uno de los mejores guerreros de Troya, Pandaro, ordenándole que le dispare una flecha a Menelao, quien se encontraba furioso con Paris por haber huido de la batalla. Cuando el arquero le dispara a Menelao, se desata una batalla entre los aqueos y los troyanos, rompiendo así la tregua concebida por los dos ejércitos antes de empezar el combate singular. Ares y Apolo se ponen del lado de los troyanos, mientras que Atenea y Hera ayudan respectivamente a los aqueos. La lucha entre los aqueos y los troyanos continúa. Atenea, buscando un guerrero a la altura de Aquiles, que se encuentra retirado, pone su mirada en Áyax, rey de Salamina, quien lucha con gran furia, y luego en Odiseo, rey de Ítaca, quien destaca por su astucia, pero al final decidió poner su mirada en Diomedes, rey de Argos, a quien le infundió valor, audacia y la capacidad de poder ver a los dioses, tal y como lo hacía Aquiles. Convertido en un feroz guerrero, Diomedes comienza a acabar con todos los troyanos que se aparecen ante él. Con cada soldado caído, Diomedes se dirige a recoger su botín de guerra. Nadie al parecer podía con el joven rey de Argos, ni siquiera el arquero Pandaro, quien había caído con facilidad por la espada de Diomedes. Cuando este se encuentra a punto de recoger su botín, un guerrero troyano estaba dispuesto a desafiar al guerrero de Atenea y evitar que se llevara su botín. Eneas, quien retaría a Diomedes a un combate singular. Cuando Diomedes está a punto de acabar con Eneas, la diosa Afrodita interviene una vez más para salvar a su hijo Eneas, lanzando una neblina. Pero Diomedes no se deja intimidar de la diosa, puesto que tiene a Atenea de su lado y ataca a la diosa del amor y la hiere en la mano, por lo que esta corre llorando a Zeus, donde le dice que no se meta en los asuntos de los dioses guerreros. Tras la intervención de Afrodita nuevamente, Apolo decide intervenir para salvar a Eneas, junto con Ares, el dios de la guerra, enfurecido con Diomedes por haber herido a su esposa. Pero la diosa de la guerra estratégica no permitiría que Ares acabase con él, por lo que Diomedes, con la ayuda de Atenea, hiere de gravedad al dios Apolo, y en cuanto a Ares, se monta sobre su carro de batalla y hiere de gravedad a Ares. Viendo lo poderoso que eran Diomedes y Atenea, el dios de la guerra regresa al Olimpo y le propone poner fin a esta guerra sangrienta, pero Zeus ni se inmuta y solo observa cómo los griegos y troyanos se matan mutuamente. En el campamento de los aqueos, Aquiles se encuentra tocando la lira mientras sonríe, esperando el resultado que obtendrá Agamenón sin su intervención. Mientras que aún la batalla a las afueras de la ciudad de Troya continúa, los aqueos comienzan a tener la ventaja haciendo retroceder a los troyanos. Heleno, hijo de Príamo, insta a Héctor a que regrese a Troya para encargar a las mujeres que realicen ofrendas en el templo de Atenea, pero debido a que está del lado de los aqueos, no les hace caso. Tras anochecer, los griegos comienzan a construir un muro para repeler los ataques troyanos. Néstor, rey de Pilos, observa la construcción y les da ánimos para que terminen la construcción. Esto enfurece muchísimo a Poseidón, puesto que no le dieron los créditos, así que se decide desatar su ira sobre los aqueos. Mientras tanto, dentro de Troya, la angustia entre el pueblo se intensifica. Andrómaca, la esposa de Héctor, comienza a preocuparse por el futuro y que muchas mujeres en Troya están preocupadas por el fin de la guerra, ya que han muerto incontables guerreros, incrementando así el gobierno de Hades. En el palacio del rey Príamo, uno de sus consejeros, Antenor, abogó por una solución pacífica entre los griegos y troyanos, y la forma de hacerlo era devolviendo a Helena a Menelao y pagarles a los griegos todos los tributos que demandan. Pero Héctor insiste en que no van a rendirse ante los ataques griegos, que al amanecer se pondrá un nuevo rumbo a la guerra. Al día siguiente, la batalla entre los aqueos y los troyanos se reanuda. Héctor, motivado por el deseo de victoria, desafía a cualquier guerrero griego a combatir. Ninguno se atrevía a desafiar al mejor guerrero de Troya, sin embargo había uno que sí estaba dispuesto a pelear con él. Menelao se ofrece como voluntario, pero su hermano Agamenón lo retiene, debido a que no está en condiciones para pelear, ya que aún se encuentra herido por la flecha de Pandaro. Pero aparte de Menelao, ningún aqueo quería enfrentarse a Héctor. Todos le tenían miedo. En cambio, Néstor afirmó que si no fuera por la edad que tiene, ya se habría enfrentado a Héctor. Es debido al discurso de Néstor que entre los griegos se realiza un sorteo para ver quién se enfrentaría a Héctor. Áyax el Grande
sería el escogido para enfrentarse a Héctor. El combate entre Ajax y Héctor da inicio, los dos se enfrentan sin dar golpes decisivos, pero Ajax demuestra ser superior, ya que sus lanzas atraviesan el escudo de Héctor. La oscuridad pone en alto la pelea y se separan. Desde el Olimpo, Zeus continúa observando la guerra y no se inmuta. Solo ve que los demás dioses intervienen, por lo que este decide utilizar una balanza del destino para decidir quién tendrá la ventaja. Pero es el plato de los griegos el que se hunde y el de los troyanos se alza, dándole así la ventaja a los troyanos sobre los ataques griegos. En el monte Olimpo, después de haberlo pensado muchísimo, Zeus convoca a todos los dioses de la asamblea y les prohíbe absolutamente a todos los inmortales intervenir en este día, debido a que está harto de que la guerra no haya terminado a estas alturas y que a partir de ahora él iba a ser quien iba a definir los próximos acontecimientos de la guerra, junto con su balanza del destino. Los troyanos, comandados por Héctor y animados por Zeus, avanzan en la batalla y hacen retroceder a los aqueos. Héctor consigue derribar el caballo de Néstor y ordena su captura, pero pese a su edad avanzada, Néstor consigue acabar con varios soldados troyanos. Y cuando Héctor se encontraba cerca, el viejo es salvado por Diomedes y las tropas griegas sobrevivientes se refugian en su campamento, de no ser porque la diosa Nix cubrió el cielo con su manto negro. Debido a la victoria que habían tenido los troyanos, las cosas se veían tan mal para los aqueos que Agamenón considera tirar la toalla y navegar a casa, ya que el sueño que le había infundido Zeus era una mentira. Pero en la tienda entra Diomedes y afirma que si Agamenón se quiere retirar, que se retire, pero él seguirá peleando hasta que Troya sea completamente destruida y que ellos hayan caído. Ante las palabras de Diomedes, Néstor le informa a Agamenón que la única forma en que se podrá terminar esta guerra es que se traiga a Aquiles y a sus mirmidones de vuelta al campo de batalla. Era hora de que Agamenón acepte su enorme error, que sin Aquiles y sus mirmidones, los griegos no tenían ninguna posibilidad de ganar ante los troyanos. Agamenón cede la petición de Néstor y Diomedes, a lo que el rey de Pilos encarga a Fénix, Ajax, Telamonio, Odiseo y 2 heraldos como embajadores al campamento de Aquiles para brindarle disculpas por parte de Agamenón, ofreciéndole regalos, la devolución de Briseida y a cualquiera de sus hijas como esposa, y le suplica que regrese a la lucha, pero este se niega a pesar del consejo de Fénix, ya que aún está resentido con Agamenón y se encuentra obstinado y completamente inflexible ante la situación de los aqueos. Durante la noche, los aqueos y troyanos espían los movimientos del contrario. Néstor decide realizar una misión de espionaje sobre el campamento de los troyanos. Ordena a Odiseo y a Diomedes realizar una misión de espionaje nocturna. Tras salir del campamento, se encontraron con otro espía troyano con el mismo objetivo que ellos, espiar a los griegos. Dolón, quien había sido enviado por Héctor para espiar los planes de los griegos, Diomedes y Odiseo interrogan al troyano, y este les revela el paradero del rey Reso, que posee caballos blancos que podrían favorecerles en la guerra. Después de esto, Dolón es decapitado y los espías entran en la tienda de Reso, asesinan a soldados tracios y a su rey Reso mientras duermen, y se llevan sus caballos blancos. Tras amanecer, se reanuda la batalla y los aqueos empiezan llevando la iniciativa debido al robo de los caballos que hicieron Diomedes y Odiseo. Pero pese al robo, Héctor incita a sus hombres a que el campamento griego tiene que ser destruido y recuperar las playas que alguna vez les pertenecieron. Pero Agamenón junto con Diomedes y Odiseo no permitirían que ni siquiera entren al campamento. Juntos lucharon ferozmente contra las tropas troyanas y consiguieron contener el avance de los troyanos. Mientras tanto, en el campamento griego, Aquiles y los mirmidones escuchan los gritos de la batalla y se enteran de que Agamenón ha sido herido por una lanza de un troyano con sed de venganza, mientras que Diomedes ha sido herido en el campo de batalla por flechas de Paris. Pero Aquiles ni se inmuta, pues sabe que la diosa Atenea está del lado de los griegos, y resultó ser así, puesto que solamente quedaba Odiseo en pie, y justo cuando es rodeado por las tropas troyanas, aparece Atenea para salvarle la vida, infundiéndole valor y fuerza que le permitió acabar con sus enemigos. Un troyano llamado Soco se enfrenta al rey de Ítaca y consigue darle una buena batalla hiriéndolo en su pierna, pero el troyano muere a manos de Odiseo por una puñalada en la garganta, y así Odiseo consiguió salir de la difícil situación en la que se encontraba. Cuando los griegos se veían acorralados, Menelao y Ajax logran salvar a los sobrevivientes del campo de batalla, pero Héctor no iba a dejar que los aqueos se salieran con la suya. Está aconsejado por la diosa Iris, que le informa que espera que Agamenón estuviera herido para poder acabarlo. Era la oportunidad perfecta, pero el rey de Micenas es rescatado por sus hombres. La victoria ha sido de los troyanos, consiguieron hacerlos retroceder, pero Héctor no había conseguido acabar con Agamenón. Los troyanos atraviesan el foso previo al muro de los aqueos,
Agamenón, Diomedes y Odiseo no tienen ni idea de cómo detener el avance troyano, pero uno de los guerreros griegos no se deja intimidar del asalto troyano. Áyax, quien junto con su ejército de soldados consigue repeler el asalto troyano, pero sin tener mucho éxito, ya que Paris y Eneas comienzan a incendiar las naves de los aqueos, que ya habían sido conquistadas. Esta situación pondría nerviosos a los líderes griegos, que estarían dudosos si seguir con la batalla o retirarse. Desde el monte Olimpo había una diosa que observaba cómo las tropas griegas iban avanzando por la voluntad de Zeus, ya que el supremo del Olimpo solo los estaba apoyando para complacer el mandato de Tetis. Hera, la diosa del matrimonio y las mujeres, no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba llevando Zeus en la guerra, por lo que comenzaría a idear un plan que le servirá en el futuro. Desde el monte Olimpo, Hera le comentó su inconformidad con Atenea y Poseidón, quienes se indignan al ver el favoritismo de Zeus hacia los troyanos, pero al parecer el más indignado en el momento era Poseidón, quien no soportaba que su hermano tomara el control de la guerra. Sin embargo, cuando Zeus abandona de momento su rol de dictar el destino de la guerra, el dios de los mares aprovecha para ayudar a los aqueos en el campo de batalla, tomando la forma de Calcante para animar a los griegos y que regresen a la batalla contra la invasión troyana. Entre los aqueos que luchaban en el campo de batalla, destaca Indomeneo, rey de Creta, liderando a sus tropas y enfrentándose al enemigo de frente y escapando de heridas graves. Tiene un pequeño enfrentamiento con Héctor y consiguió salir vivo de dicha batalla, mientras que en el bando de los troyanos, Heleno y Deifobo son heridos por Menelao y Meriones, quienes los persiguen, pero estos consiguen retirarse del campo de batalla. Al igual que Poseidón, la diosa Hera estaba decidida a actuar en contra de las órdenes de Zeus, por lo que ésta decide idear un plan. Se viste con prendas seductoras, se peina y acude con una de sus rivales, Afrodita, con quien tiene una enorme rivalidad desde que empezó la guerra entre los aqueos y los troyanos. Hera reconoce la victoria que están teniendo las tropas de Héctor y que solo le queda recuperar la atención de su marido, así que le pide prestado su cinturón bordado, donde la diosa del amor deposita sus encantos. Afrodita, viendo que tiene razón sobre el resultado de la guerra, le entrega su cinturón para que Hera cumpla sus deseos. Zeus se encontraba solo descansando en la cumbre de Ida, hasta que aparece Hera, que con la ayuda del cinturón bordado, seduce a Zeus, pero este no era el único plan de Hera. Con una enorme discreción, le ordenó a Hipnos, el dios del sueño, que utilice sus poderes para hacer entrar a Zeus en un sueño profundo. Tras la señal de Hera, Hipnos hace justo lo que le había ordenado, y el soberano del Olimpo entra en un profundo sueño. Tras este acto de engaño por parte de Hera, se convoca a los dioses en asamblea y se les informa que Zeus está dormido y que pueden aprovechar para ir al rescate de los griegos sin exponerse a la furia de Zeus. Poseidón, quien ya tenía ganas desde hace rato, desata su furia sobre la muralla de los aqueos, pero Hera lo convence de no hacerlo y que se ponga del lado de los griegos y que así cambien el curso de la guerra, petición que no se le hace muy difícil de cumplir al dios de los mares. De vuelta en el campamento griego, Héctor tiene un encontronazo con Áyax y tienen un segundo enfrentamiento en el que el rey de Salamina consigue herir de gravedad a Héctor. Los soldados de Héctor están desconcertados, mientras los aqueos se aproximan a acabar con el hijo de Príamo. Los troyanos lo protegen con sus escudos, conteniendo así los ataques mortales de los griegos. Lo montan en un carro y lo transportan de vuelta a Troya. Ahora los griegos habían conseguido hacer retroceder al ejército troyano más allá del muro y del foso del campamento aqueo. En aquel instante, despertó Zeus en la cumbre de Ida, al lado de su esposa Hera. Se levanta y vio cómo los troyanos eran perseguidos por los aqueos, que los ponían en desorden, y entre estos, al soberano Poseidón, quien los ayudaba en el campo de batalla, a Héctor herido, a Atenea guiando las flechas de los arqueros, y a Apolo guiando las tropas troyanas en el campo de batalla. Al soberano del Olimpo le invade la ira cuando se da cuenta de esto, y regaña a Hera por el engaño. También se entera de que Hipnos fue cómplice del engaño y decidiría arrojarlo del monte Olimpo, pero Nyx, la diosa de la noche, evita dicho castigo y hace que Zeus le tenga compasión al dios del sueño. Zeus cede la petición de Nyx, pero en cuanto a su hermano Poseidón, le prohíbe rotundamente intervenir en el curso de la guerra, pero le pide a otros dioses que se intervengan, como Apolo, que le ordena que se una a la lucha, y con su ayuda, los troyanos arrastran una vez más a los aqueos a su campamento. Héctor, quien se está recuperando de sus heridas, comienza a disfrutar de su mejor día en la guerra. Lleva a sus hombres hacia los barcos y pide fuego para que todos estos ardan y cambiar el curso de la guerra de una vez por todas. Mientras los aqueos se enfrentaban a los troyanos en la contienda de Aquiles, Patroclo,
su mejor amigo y puede que amante, le ruega al mejor de los guerreros griegos que dejara de lado su enojo con Agamenón y que fuera con sus hombres a ayudar a los aqueos. Aquiles lo consideró y le informó a Patroclo que si sus hombres lo deseaban, Patroclo podía llevarse su armadura y dirigir a los mirmidores en la guerra contra los troyanos. Le ordenó que expulsaran a los troyanos del campamento, pero con la condición de que no los persiguieran en caso de que los troyanos se retiren de la batalla, y que por más que quisiera, que no se enfrente a Héctor, pues el destino no le tiene reservada la gloria para apoderarse de Troya. Mientras los aqueos luchaban para evitar que sus barcos fueran incendiados, Patroclo, con la armadura de Aquiles y su carro de batalla, dirigió a los formidables mirmidones al campo de batalla para hacer retroceder las tropas troyanas, quienes se asustan al ver a Patroclo, pues creen que en realidad se trata de Aquiles, el de los pies ligeros. Presos del miedo y deseando salvar sus vidas, ningún troyano se atrevía a enfrentarse a Patroclo, pero había un troyano que no se dio al miedo: Sarpedón, rey de Licia e hijo de Zeus. Patroclo no lo duda ni por un segundo, y salta de su carro y ataca al rey de Licia, lanzándole una de sus lanzas, pero solo consigue acabar con el conductor de la cuadriga de Sarpedón. Pero el hijo de Zeus era fuerte y poderoso con sus 2 lanzas, y tiene un combate con Patroclo. Desde el Olimpo, Zeus observa cómo un mortal tiene un enfrentamiento con su hijo y casi lanza un ataque a Patroclo, pero su esposa Hera lo evita, puesto a que el soberano del Olimpo no puede violar su propio mandamiento. Ante esto, la batalla entre Patroclo y Sarpedón continúa. Patroclo hace su último movimiento, lanzándole su lanza en el pecho del semidios y consigue acabar con él. Tras la muerte de Sarpedón, Patroclo procede a dirigir a los mirmidones fuera del campamento aqueo, desobedeciendo las órdenes de Aquiles, y llega hasta las murallas de Troya, pero siempre cae al suelo. Apolo observa desde una neblina cómo los mirmidones intentan entrar a la ciudad, por lo que desciende y golpea a Patroclo, quitándole su armadura de un golpe y dejándolo completamente indefenso. Es en ese momento cuando Euforbo con su lanza hiere de gravedad a Patroclo por la espalda, y luego Héctor aparece y remata a Patroclo arruinándole su plan de conquistar Troya ese día. Tras la muerte de Patroclo, el domador de caballos se lleva su botín de guerra y se entabla un encarnizado combate entre los aqueos y troyanos para apoderarse de las arenas y el cadáver de Patroclo. Gracias a la intervención de Áyax, los griegos consiguieron llevarse el cuerpo de Patroclo. Menelao consigue matar a Euforbo y defiende el cuerpo sin vida de Patroclo, mientras son protegidos por las tropas de Áyax. Cargan a sus espaldas con el cadáver de Patroclo y se lo llevan al campamento. Mientras los troyanos y los aqueos combatían con el ardor de la abrasadora llama, Antíloco fue en busca de Aquiles, ya que ningún griego tenía las agallas de informarle de la muerte de Patroclo. Falta Patroclo. ¡Patroclo! Cuando el de los pies ligeros se enteró de la noticia, su pecho se llenó de un dolor intenso. El héroe cogió ceniza con ambas manos y la derramó sobre su cabeza, manchando su rostro con ella. Después se tendió en el polvo, ocupando un gran espacio, y con las manos se arrancaba los cabellos. La tristeza de Aquiles la llevó hasta la playa, donde fue escuchada por su madre Tetis, quien aún no sabía de la muerte de su amigo. Tetis salió del agua para recibir a su hijo en sus brazos. Aquiles le contó sobre la muerte de Patroclo y que ahora Héctor posee su armadura. Su madre lo consuela y le informa que todo esto fue su culpa. ¿Quién fue el que se retiró del combate y encargó a Tetis de que hable con el soberano del Olimpo para darle la ventaja a los troyanos? Aquiles admite que es verdad, pero nunca previó la pérdida de la persona que más amaba en el mundo. De ahora en adelante, la tristeza de Aquiles se convierte en venganza y decide volver a la lucha, solo para acabar con Héctor. Tetis viaja al Olimpo y convoca al dios Hefesto, maestro artesano, para que construya una nueva armadura, más poderosa, más resistente, forjada por el mismísimo maestro artesano, con la que podrá vengar la muerte de Patroclo. A la mañana siguiente, Tetis ya se encontraba frente a la tienda de Aquiles y le entrega su nueva armadura forjada por Hefesto. Aquiles se puso su nueva armadura que brillaba como ninguna otra armadura del mundo. Ordenó que se tenía que hacer una asamblea de los reyes griegos, ya que tenía que hacer un importante pronunciamiento. Cuando todos los líderes se habían reunido en la asamblea, delante de todos los nobles, Aquiles se reconcilia con Agamenón y lamenta que no se haya arreglado todo la primera vez. Agamenón le devuelve a Aquiles su esclava Briseida, junto con varios regalos, además de hacer un juramento de que nunca estuvo con Briseida, y le promete que cuando haya acabado la guerra, lo recompensará con regalos y tierras que ningún hombre haya tenido jamás. La ira de Aquiles será la venganza de los griegos. Desde el monte Olimpo, Zeus observó el reencuentro entre Aquiles y Agamenón
por lo que tomó una decisión. Ordenó a la diosa Temis que, partiendo de las cumbres del Olimpo, convocase el ágora de los dioses, cosa que hizo. Temis fue de un lado para otro y a todos les mandó a que acudieran al palacio de Zeus, y allí se reunieron. Debido a la furia de Aquiles sobre los troyanos, Zeus le da permiso al resto de dioses para que intervengan en la batalla y ayuden a quien prefieran. Ante el mandato, los dioses se precipitan y se disponen a por fin ayudar a los humanos en la guerra. Hera, Atena y Poseidón se ponen del lado de los aqueos, mientras que Ares, Apolo y Afrodita se pusieron del lado de los troyanos. Comienza la batalla en las llanuras. Ares se enfrenta con Atenea por haber ayudado a Diomedes. Poseidón hace temblar la tierra y las montañas y tiene un encuentro con Apolo y Artemisa. En la batalla entre griegos y troyanos, Aquiles barre todo lo que tiene por delante. Lo que quiere es la sangre de Héctor, acabando con todos los que se cruzan en su camino. El rey Príamo y Paris observan desde las murallas de Troya cómo los griegos y troyanos se matan mutuamente, dejando al rey Príamo completamente en shock ante los asesinatos de Aquiles. Inesperadamente el de los pies ligeros se encuentra con Eneas, que no teme ante su fuerza, pero el héroe griego comienza a tener la ventaja sobre el troyano. Poseidón observa el combate y pese a que no está del lado de los troyanos, decide salvar a Eneas por orden de Zeus. Sin embargo, Aquiles no le da importancia a Eneas y en su lugar se junta con sus mirmidones y tomarían prisioneros a varios troyanos para matarlos más tarde en el funeral de Patroclo. La batalla ya lleva bastante tiempo. Aquiles y sus mirmidones destacan en el campo de batalla. La guerra se encontraba en uno de sus momentos más intensos. Los troyanos y los griegos llevaron la batalla a las orillas del río Escamandro, donde la sangre de los caídos cubre de rojo las aguas del río. Esto enfurece muchísimo al dios Escamandro por haber contaminado sus aguas y no dejaría que esta ofensa quedara así sin consecuencias. El río comienza a rodear a Aquiles con sus aguas, teniendo como objetivo ahogarlo, pero Hera acude a su hijo Hefesto para que aleje las aguas del río con las llamas y así le salve la vida a Aquiles. El rey Príamo ordena abrir las puertas de Troya para que sus tropas se refugien tras sus muros. Apolo consigue mediante un ardid alejar momentáneamente a las tropas griegas de los muros de Troya. Los troyanos refugiados en la ciudad como cervatos se recostan en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor y bebían para apagar la sed, y en tanto los aqueos se iban acercando a la muralla con los escudos levantados encima de los hombros. La parca funesta solo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de la ciudad. Detrás de Héctor se encontraba un Aquiles acabado de salir de las aguas del río Escamandro, completamente furioso y con sed de venganza. Por primera vez los dos guerreros están frente a frente. Héctor, de una forma inesperada, comienza a huir del líder de los mirmidones. Aquiles no se quedó inmóvil, comenzó a perseguir sin cesar a Héctor, hacía con la cabeza señales negativas a los guerreros, no permitiéndoles disparar las flechas contra Héctor, ya que no querían que les robaran la gloria. La persecución hace que los dos den varias vueltas alrededor de la ciudad, pero luego aparece la diosa Atenea y se hace pasar por Deifobo. Detiene a Héctor y comienza a hablarle como si fuera el verdadero Deifobo, con lo que consigue engañar al troyano. Héctor se enfrenta por fin cara a cara a Aquiles. La lanza de Héctor no penetra el escudo del guerrero griego. Creyendo que Deifobo lo acompañaba, le solicita una nueva lanza, pero este nunca se la da. Ahora está solo y sabe que Atenea lo ha engañado, pero no se deja intimidar y procede a enfrentarse a Aquiles. Pero Aquiles, en un último golpe, dispara su lanza en la garganta de Héctor, poniendo fin a su vida. El engaño de Atenea le costó la vida al príncipe troyano. Aquiles, victorioso, despoja a Héctor de su armadura y ata el cadáver a su carro de combate y lo arrastra por toda la ciudad de Troya para enseñarles a los ciudadanos que su campeón estaba muerto, y regresa a su campamento subido en él. Helena, Príamo, Paris y principalmente Andrómaca observaron desde la muralla cómo Aquiles arrastraba a uno de sus mejores guerreros sobre el suelo. Así gemían los troyanos en la ciudad, todos lloraban la muerte de Héctor. Los aqueos, una vez llegados a las naves y al Helesponto, se fueron a sus respectivos bajeles, pero a los mirmidones no se les permitió que se dispersaran, puesto que tenían que llorar la muerte de Patroclo por órdenes de Aquiles. Después de obtener su venganza, Aquiles ahora se propone honrar a Patroclo con algunos juegos funerarios, que incluyen carreras de carros y premios para todos los ganadores, mientras ata el cadáver de Héctor por los pies a su carro y se lo lleva arrastrándolo por el polvo. Y desde entonces, todos los días, al aparecer la aurora, lo vuelve a arrastrar hasta dar 3 vueltas alrededor del túmulo de Patroclo, incluyendo el asesinato de 12 guerreros troyanos que habían capturado. Desde el Olimpo, Zeus observa el resultado. Ni él pudo detener la ira de Aquiles y su sed de venganza.
pero decide intervenir en el resultado del cuerpo de Héctor. En un carruaje, Príamo y un viejo heraldo se dirigen hacia el campamento aqueo, pasando de manera sigilosa sin que nadie se dé cuenta. En el campamento se encuentran a Hermes, que había sido enviado por Zeus, que los ayudará a pasar inadvertidos hasta la tienda de Aquiles. Una vez que han llegado, Príamo le ruega a Aquiles que le entregue el cadáver de Héctor para que le den los funerales apropiados. Aquiles permanece en silencio, mientras que el rey de Troya le ofrece regalos y se inclina ante él. Aquiles se conmueve con las palabras de Príamo y acepta el rescate. Príamo le pide un último favor al hijo de Peleo, un lecho para que lo acoja al sueño, pero Aquiles ordena que mejor se dispongan 2 lechos, uno para Príamo y uno para su heraldo. Después de eso, Aquiles le da por petición del anciano Príamo 11 días para los funerales de Héctor, y una vez cumplidos, se reanudará la guerra entre los griegos y los troyanos. Después del acuerdo, Príamo lleva el cadáver de su hijo a la ciudad de Troya, donde todos los familiares lloran su muerte, que era el principal sostén de la ciudad asediada. Todos acudieron al funeral, apagaron con vino negro la parte de la pira que el fuego había alcanzado, y seguidamente los hermanos y los amigos les corrían las lágrimas por las mejillas, celebrando un espléndido banquete fúnebre, y así hicieron las honras a Héctor, domador de caballos. Pues eso vendría a ser todo lo que relata la Ilíada. Cuando iba a comenzar a leerme este libro, pensé que contendría todo lo relacionado con lo de la manzana de la discordia y el caballo de madera, pero resulta que de los 10 años que dura esta guerra, solamente nos cuenta del último año y ni siquiera el final de la guerra, ya que termina con la muerte de Héctor. Pero cuando terminé de leer la Ilíada, me entró la duda si exceptuando la parte de los dioses y lo legendario, esto pudo ocurrir en la vida real. Ya para empezar a tratar epopeyas y su temática, es un tema que genera debate. Los antiguos griegos como Heródoto de Halicarnaso fechó la guerra entre el 1260 y el 1250 a.C. La crónica de Paros sitúa esta guerra entre el 1219 y el 1209 a.C., mientras que Eratóstenes sostenía que la guerra de Troya se libró entre el 1194 y el 1184 a.C. La fecha más ampliamente aceptada por algunos estudiosos modernos es la de Eratóstenes, ya que es la que más encaja con el colapso de la Edad de Bronce, aunque la fechación de este acontecimiento es aún motivo de debate entre los arqueólogos e historiadores. A partir del siglo XIX, el arqueólogo Heinrich Schliemann comenzó una serie de excavaciones en 1870 en la colina de Isarlik, donde se hallaron los restos de una ciudad que coincide con la posición donde se consideraba que estaba situada Troya. Pero dicha ciudad descubierta no era parecida a lo contado en los poemas griegos, ya que era muchísimo más pequeña. Heinrich admitía que Homero fue un poeta épico y no un historiador, y que pudo exagerar el conflicto en aras de la libertad poética, pero sostenía que lo contado por Homero podría tener una base histórica. En 1988, excavaciones muy importantes en el lugar descubrieron un sistema defensivo en Troya 6 y Troya 7A que situaba extramuros más allá de la ciudadela, lo que indica que la ciudad se extendía más allá de la zona alta, lo que estaría más acorde con las descripciones de Homero. Pero las investigaciones no pararon allí, puesto que se realizaron estudios de datación y concluyeron que Troya 6 fue destruida entre los años 1300 y 1250 a.C. y el final de Troya 7A en torno a 1200 y en 1180 a.C., lo que encajaría con la fecha de Eratóstenes. Por lo que la ciudad de Troya, que era considerada una invención de los griegos, ya no era mito, sino realidad. Pero volviendo con las investigaciones de Heinrich Schliemann, este no se conformó solo con que la ciudad fuera real, sino que también quería probar que muchos personajes del relato eran históricos, como Odiseo o Agamenón. Pero dichas investigaciones no eran muy concluyentes, por lo que prácticamente todos los personajes de la Ilíada son meramente legendarios de los que no se puede ni siquiera fechar su vida, ya que los poemas no proporcionan las edades de la gran mayoría de los personajes de esta obra, excepto tal vez Aquiles, que según los textos de Apolodoro, Aquiles tenía 33 años cuando murió, lo que fecharía su vida entre los años 1217 y en 1184 a.C. Pero fuera de eso, el personaje es considerado como legendario por los historiadores. Pasando al tema de la autoría y redacción, la tradición griega le adjudicó la autoría a Homero, un poeta griego que vivió en el siglo 8 a.C., del que se discute bastante si se trata de una figura histórica o legendaria, pero la Ilíada se estima que sí pudo haberse escrito en torno al siglo 8 a.C., lo que indicaría que hubo una tradición oral de más de 400 años, hasta que serían trasladadas al medio escrito por uno o varios poetas que firmaron bajo el nombre de Homero, cosa que era muy común por aquellas épocas.
Hablando un poco de la obra, esta toca temas como la guerra, el orgullo, el valor y la muerte. Representa el cómo se movía la guerra durante la Edad de Bronce, con constantes epidemias de peste cayendo sobre los invasores, y cómo los griegos le ponían demasiado honor a sus combates, ya que a los personajes que muestran miedo en la batalla se les ridiculiza y se les trata como cobardes. Asimismo, presenta una concepción pesimista del hombre, visto como un ser miserable, que no puede escapar de la voluntad de los dioses. Y hablando de los dioses, estos aparecen como agentes manipuladores de seres humanos, presentándolos como una doble identidad. Por un lado son poderosos y deciden el futuro de los mortales de acuerdo a sus caprichos, y por el otro, aparecen humanizados, con defectos que a veces les hacen resultar ridículos, orgullosos o laxivos. Si tuviera que resumir la Ilíada, diría que es de las epopeyas griegas más famosas que han sobrevivido hasta nuestros días, que narra una pequeña parte de la guerra de Troya, y cómo los troyanos se las ingeniaron para aguantar 10 años de conflicto contra los invasores griegos, antes de ser derrotados por estos. Y bueno, hasta aquí llega el resumen y análisis de la Ilíada. ¿Qué otros libros así conoces? ¿Te gustaría que trajera al canal más videos como este? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video, recomiéndame otros temas similares. Puedes suscribirte al canal y así me ayudas muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.